invitarte a un viaje para explorar uno de los misterios más fascinantes de la Torá, los 5 libros de Moisés. La vaca roja. En tiempos bíblicos, el Mishkan, el tabernáculo en Silo, y más tarde el Templo de Jerusalén, eran los centros espirituales del pueblo israelita. Quien quisiera entrar en estos lugares sagrados y sentirse conectado con la divina presencia, primero debía liberarse de la tristeza y la negatividad, en otras palabras, de la impureza interior. Esta impureza debía ser eliminada y reemplazada por sentimientos de amor, renovación y vida, o en una palabra, pureza. ¿Cómo funcionaba? En un lugar frente a la entrada del santuario, el Cohen, el sacerdote, realizaba una ceremonia única con profundo significado espiritual en cada detalle. Primero, debía encontrarse una vaca roja, que cumpliera requisitos muy específicos. Luego se preparaba la vaca junto con una rama de cedro, el árbol más alto de la región, e hisopo, un pequeño arbusto, atados con una lana especial teñida de rojo. Las cenizas resultantes de este proceso, que simbolizaban la etapa final de la vida, se mezclaban con agua viva, extraída de un manantial. Juntas creaban una mezcla con el poder místico de purificar a quien estaba impuro. Esta ceremonia representaba la idea de que la vida es más fuerte que la muerte, y que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay esperanza de un nuevo comienzo. Miles de años después, los discípulos del gran cabalista, el rabino Yitzhak Luria, revelaron que este acto de purificación puede abrir las puertas de la profecía. La vaca roja era, de hecho, la clave del templo, una casa de paz y oración para todas las naciones. ¿Pero qué es una vaca roja? ¿Y por qué es tan rara? Un versículo de la Torá en el libro de Números enumera 5 condiciones que una vaca roja debe cumplir. Primero, debe ser completamente roja, sin ni siquiera 2 pelos de otro color. Esto no significa rojo brillante como lo imaginamos hoy, sino un tono rojizo terroso. Segundo, debe ser una vaca, no un ternero, y tener al menos 2 años y 1 día de vida. Como los humanos, el color del pelo de las vacas puede cambiar, empezando rojo y volviéndose blanco o negro con el tiempo. Esto hace que encontrar una vaca roja sea más difícil. Tercero, no debe tener heridas ni defectos. Cuarto, nunca haber llevado un yugo. O sea, debe estar dedicada a este ritual y no haber sido utilizada para trabajar ni para ningún otro propósito, ni siquiera para apoyarse en ella. Quinto y último, debe ser una vaca hembra, no un toro. Durante 300 años después de la destrucción del segundo templo, las cenizas de la vaca roja siguieron usándose para la purificación, pero en los últimos 1700 años, la vaca roja desapareció de nuestras vidas. Pero ahora podemos ver una vaca roja tal como en los tiempos del templo. ¿Cómo fue descubierta? Hace unos años, un grupo de israelíes comenzó a buscar una vaca roja. Después de una investigación cuidadosa, encontraron ranchos que crían ganado Red Angus, una raza que coincide estrechamente con la descripción de la vaca roja en la Torá. El equipo visitó rancho tras rancho hasta que encontraron a un criador experimentado, cuyo rebaño incluía terneras rojas perfectas que nunca habían sido tocadas ni trabajadas por humanos. El ranchero no se sorprendió por su extraña búsqueda. He leído el libro de Números y conozco todo sobre la vaca roja. Cuando comencé a criar ganado hace 30 años, elegí esta raza con la esperanza de que algún día mis vacas fueran usadas en el templo.
Las vacas rojas puras fueron llevadas en avión a Israel y trasladadas a Silo antiguo, donde ahora forman parte del renacimiento de esta antigua tradición. Estamos en Silo, un lugar realmente especial porque aquí hay no solo lo que había habido, el antiguo tabernáculo, sino que ahora en la actualidad está acompañado de las vacas alazanas. Ya sabéis que hace muchísimos años que presenté esto, de que estaban trabajando para conseguir unas vacas rojas y poder tener una, al menos una, que fuera totalmente pura y especialmente dedicada a ser sacrificada y levantar el tercer templo de Jerusalén. Pues bien, lo que de hace tantos años decía y muchos decían que estaba loco, pues es que es una realidad. Y aquí están precisamente las vacas. En la actualidad hay 4. Veremos si alguna más es descartable o no. Pero en fin, ahora nuestros compañeros explicarán más cosas. La verdad es que para nosotros este viaje está siendo un viaje emocionante. Una, por todas aquellas cosas que el Señor nos va mostrando, y otra porque podemos vivir y ponerle cara a cosas que llevamos hablando hace muchísimo tiempo, y en este caso acerca de las vacas rojas. Creo que es un tema que nos identifica mucho porque hemos hablado bastante ya de todo esto y con todo lo que implica, ¿no? El tema de esa profecía, de ese tercer templo que lo van a construir sí o sí. Y la verdad es que poder verlas aquí, poder estar aquí, comprobar que esto es cierto, porque sé que hay muchas personas que dicen, bueno, que puro cuento el tema de la vaca roja, ¿no? Y están aquí. Es un lugar que las tiene muy bien resguardadas y que es evidente lo que están buscando. De hecho, el vídeo que nos han mostrado, pues todo es así espectacular, ¿no? Para poder llegar al punto de la emoción de las personas y hacer ver que esto es totalmente divino, ¿no? Cuando sabemos que Cristo ya en su momento, pues se sacrificó por nosotros. Bueno, recordemos un poco también la historia de este lugar. Recordemos cómo Israel, dirigido por Josué, entró en la tierra prometida. Instalaron el tabernáculo en esa zona de Gilgal en un primer momento. Ahí es donde se reunían los sacerdotes. El tabernáculo estaba montado ahí. Desde ahí se conquistó la tierra de Canaán, no en toda su totalidad, desobedeciendo a Dios una vez más. Pero cuando concluyó esa primera fase de la conquista, bueno, Josué, que era de la tribu de Efraín, pues habitó en una población en esta zona donde estamos ahora, y el tabernáculo se trasladó pues precisamente donde estamos ahora, en Silo, y desde aquí estuvo muchísimos años. Aquí pues aconteció toda la época de los jueces, luego pues de Elí, luego de Samuel, hasta que no se construyó pues en fin, el templo, y se decidió pues llevar el arca hacia esa zona de Jerusalén. Estuvo aquí muchos años, ¿no? Es una zona especialmente significativa para la historia bíblica que hemos leído todos. Pues siguiendo con lo que decía Luis, está claro que no las tienen aquí porque sí, sino que algún mensaje también quieren transmitir con ello. Entonces yo reflexionaba y pensaba, bueno, que no sea un mensaje que ellos envían, igual que en su día, como contaba Luis, aquí esperó el arca hasta que hubo un tabernáculo construido en Jerusalén, bueno, más que un tabernáculo, un templo construido en Jerusalén para estar allí, pues tenerlas aquí esperando construir un tercer templo, pues seguro que es algo
simbólico que no es casualidad. Y además, bueno, también todo lo que simboliza la vaca roja en sí es algo bien curioso. Y poderlas ver aquí, poderlo ver después de tantos y tantos años hablando de ello, es sin duda algo especial. Bueno, una de las cosas más curiosas que hemos podido ver en el vídeo, y bueno, que ya conocíamos, pero bueno, escuchado por ellos también es interesante, ¿no? Ver cómo no podían ser toros, tenían que ser vacas, tenían que ser hembras, ¿no? Y cómo es impresionante como eso que representa, ese animal que representa a Jesús, esas cenizas, esa purificación que ellos hacen en el Antiguo Testamento, que representa la sangre de Cristo, que representa lo que realmente los limpia, y resulta que es una hembra, es una mujer. Recordemos cómo el cuerpo de Cristo básicamente es heredado ¿de quién? De la madre. Entonces todo el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo era de su madre. Es apasionante ver todo esto, porque recordemos que también hay varios lugares en la palabra de Dios donde se sacrificaban animales y tenían que ser hembras también. En algunos de los sacrificios que hacían, no sé si era de paz o de cuál. Entonces vemos como hay una simbología que va más allá, ¿no? del hombre como Cristo, sino que también estemos a la iglesia como mujer, y encima esa unión Cristo-iglesia es tan grande que a veces se mezclan las dos cosas para hablar de Jesucristo, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a veces para no poner una línea divisoria y no ver el total de la realidad. También hay algo que ha dicho muy interesante, no sé si habéis fijado, que ha dicho que abre la profecía, o algo así ha dicho, ¿no? Que a partir del sacrificio de la vaca roja se abre la profecía. Y es muy interesante porque si pensamos un poco en cómo empezó este ministerio, hablando del Daniel 11, pero es que dentro de la iglesia lo que realmente fue lo que marcó el que echaran a Víctor fue hablar de la vaca roja, fue el ridículo más grande, o sea, nos hicieron pasar, se rieron de nosotros en nuestra cara, y justamente se abría la profecía, ahí se estaba hablando ya de lo que tenía que venir, y es apasionante escucharlo por ellos mismos, ¿no? Como hay siempre ese símil, ¿no? de Satanás que intenta copiarlo de Dios de una manera que creo que a veces que nos implica de tal manera que es para pensarlo con detenimiento, ¿no? Y quisiera añadir que precisamente, ya sabéis, la puerta dorada, la puerta de la misericordia en Jerusalén, antiguamente allí mismo o un poco desplazada de ese lugar había la puerta de Susa con el puente de Susa, debido a que el desnivel con el arroyo de Cedrón desde el Monte de los Olivos hacía que esa parte de la puerta quedara un poco más inferior y necesitaba ese sitio para poder pasar a un mejor nivel. Y esa puerta, curiosamente, en la antigüedad era llamada de la vaca roja. Imaginaos, o sea, Jesús debía pasar por esa puerta y pasó con un pollino. Y aún ellos, los judíos, se siguen preguntando por qué tienen que hacer el sacrificio de una vaca alazana, una vaca roja. No lo saben, pero saben que tienen que cumplir con eso para que el resto de lo que tienen que hacer también suceda. Todo porque rechazaron a Cristo. Es que es impresionante. Pero la puerta de la vaca roja, y tenemos las vacas rojas aquí, y aún no se han dado cuenta de la importancia del papel de Jesús como el auténtico Mesías. Pero fijaos, una vez más, qué impresionante llega a ser todo, porque las profecías de antaño se aplicaron a Cristo, ellos las han despreciado y aún quieren seguir cumpliéndolas con todo ello. Y estas pobres vacas, si una de ellas sale pura, ya sabéis qué va a pasar con ella y lo que acontecerá después, el levantamiento del tercer templo de Jerusalén, de la cual cosa seguramente pronto tendremos noticias.